Superar el trauma del nacimiento fue la verdadera hazaña, el primer gran obstáculo. Todo lo que viene después es pan comido. El resto ya es responsabilidad de cada uno. Corría el 28 de agosto del año 2016. En un piso de lujo situado en Santa Mónica, California, lejos del calor de su tierra natal, el artista que había logrado despachar más de 150 millones de copias a lo largo y ancho del globo, el genio, detrás de 1800 composiciones, el monarca indiscutible de la ranchera, exhaló su último aliento en la más absoluta soledad de su dormitorio. Juan Gabriel, nuestro eterno divo de Juárez, contaba con 66 años de edad en su documento de identidad. Sin embargo, había algo en el ambiente que olía a chamusquina. Falleció una mañana de domingo, tal y como rezaba su canción, pero los acontecimientos posteriores fueron extraños. En cuestión de horas, su cuerpo fue reducido a cenizas con una celeridad pasmosa, sin realizarse una autopsia exhaustiva, y negando al pueblo un velatorio de cuerpo presente en el lugar del deceso para despedirse de su ídolo. Y desde aquella fecha fatídica, una legión de millones de seguidores por todo el planeta se resiste a aceptar la realidad. Se niegan en rotundo a creer que Juan Gabriel ha pasado a mejor vida. La rumoreología se disparó. Las malas lenguas aseguran haberlo avistado en Morelos, otros juran que se oculta en Sinaloa, o que orquestó su propio fallecimiento para desaparecer del mapa y eludir amenazas turbias. E incluso su antiguo representante sostiene tener evidencias irrefutables de que sigue respirando. Pero la realidad, amigos, es mucho más sórdida y triste que cualquier película de conspiraciones. Murió solo aislado de los suyos, tras una existencia escapando de sus propios demonios, huyendo de un pasado tormentoso. Unos fantasmas que nacieron el día en que su propia madre lo dejó tirado en un orfanato, con apenas 5 años desapareciendo de su vida, sin mirar atrás. Esta es la crónica del hombre que nos hizo derramar ríos de lágrimas con amor eterno, mientras él pasaba su niñez sollozando en el rincón de un internado, aguardando una visita familiar que jamás se produjo. La paradoja del virtuoso que compuso el himno definitivo y más hermoso para todas las madres del mundo hispano, teniendo la desgracia de que su propia progenitora nunca le profesó cariño alguno. Y es el relato de cómo aquel chiquillo desamparado se transformó en un mito viviente, aunque nunca logró sacudirse el dolor y la soledad que le pisaron los talones y le persiguieron hasta el final de sus días. Si os apasionan estas crónicas verídicas sobre las figuras que definieron la historia de la música latina, me haríais un favor enorme suscribiéndoos y dejándome un buen me gusta para apoyar el canal. Pongámonos serios y entremos en materia. Alberto Aguilera Valadez vino al mundo un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, una localidad minúscula y extremadamente humilde en el corazón de México. Era el Benjamín de los 10 vástagos de Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas, 2 campesinos que subsistían en la más absoluta indigencia. Su padre se dejaba la piel labrando los campos, sembrando y recolectando de sol a sol para llevar un mendrugo de pan a casa. Por su parte, su madre se dedicaba al servicio doméstico, limpiando casas ajenas siempre que surgía la ocasión. De la decena de hijos que parió Victoria, 4 perecieron siendo apenas unos críos, debido a la desnutrición y las enfermedades de la época. Sobrevivieron 6, y Alberto era el más pequeño, el bebé del clan. No obstante, cuando Alberto apenas contaba con unos meses de vida, su padre protagonizó un incidente desgraciado que dinamitaría los cimientos de la familia para siempre. Cierto día, Gabriel se disponía a quemar rastrojos para acondicionar el terreno de cultivo, una maniobra habitual en el agro mexicano, las llamadas quemas controladas. Pero aquella jornada, el destino jugó una mala pasada. El viento
viró bruscamente, y las lenguas de fuego se desbocaron por completo, extendiéndose sin control alguno. El incendio comenzó a devorar las fincas colindantes, y Gabriel entró en un estado de pánico absoluto. Sabía que le cargarían el muerto y lo culparían del desastre. Era consciente de que acabaría entre rejas, y su mente no pudo gestionar esa presión tan atroz. Según cuentan los allegados de la familia Gabriel, corrió despavorido hacia un río cercano y se arrojó a la corriente con la intención de quitarse la vida. Lograron rescatarlo, sí, pero algo en su cabeza se quebró irremediablemente. Entró en un estado de choque profundo, desarrolló una patología psiquiátrica severa, comenzó a balbucear incoherencias, dejó de reconocer a los suyos, y Victoria, desesperada, no tuvo más remedio que ingresarlo en el manicomio de la Castañeda, en Ciudad de México. La Castañeda tenía la reputación de ser uno de los sanatorios mentales más espeluznantes y terribles de toda Latinoamérica, un agujero negro donde los pacientes eran aparcados y olvidados por la sociedad. Gabriel cruzó esas puertas y jamás volvió a ver la luz del sol. Hay parientes que sostienen que falleció entre esos muros. Otros rumorean que logró fugarse, pero la cruda realidad es que nadie tiene ni la más remota idea de qué fue de él. Y esa incógnita, ese silencio atronador, atormentaría a Alberto Aguilera durante el resto de su existencia. Años más tarde, ya convertido en la estrella, Juan Gabriel compondría el tema De Sol a Sol, evocando la triste desaparición de su progenitor. Sin embargo, nunca obtuvo respuestas. Nunca supo si su padre había muerto o huido, y jamás tuvo la oportunidad de decirle adiós, provocando una herida que permaneció abierta en su alma. Con el marido recluido en el psiquiátrico y sin un céntimo para alimentar a 6 bocas, Victoria Valadez tomó la determinación más dolorosa de su vida. Tenía que largarse de Parácuaro a toda costa. Primero probó suerte mudándose a Apatzingán, luego a Morelia, pero la faena escaseaba, no lograba sacar a sus hijos adelante, y finalmente optó por marchar al norte, a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, donde se decía que había más oportunidades laborales. Pero Ciudad Juárez, en la década de los 50, era una urbe bronca y peligrosa, plagada de tabernas de mala muerte, prostitución y narcotráfico, aunque también albergaba fábricas y empleos precarios. Mal pagados sí, pero trabajo al fin y al cabo. Victoria consiguió colocarse sirviendo en casas como empleada del hogar, aunque el sueldo era una miseria. No llegaba para dar de comer a tanta gente. Alberto tenía 3 años cuando pisaron Ciudad Juárez, y al cumplir los 5, su madre tomó la decisión que marcaría su destino a fuego. Victoria arrastró al pequeño Alberto hasta la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Bajo ese nombre tan rimbombante, se escondía un internado para huérfanos, niños desamparados y chavales conflictivos. Aquello era una institución estatal, un refugio gris gestionado por el gobierno mexicano, que se encargaba de recoger a los críos que deambulaban sin rumbo por las calles, ofreciéndoles una educación básica, un plato caliente y un techo bajo el que cobijarse. Victoria, con el semblante serio, intentó convencer al pequeño Alberto de que aquella situación era meramente coyuntural, jurándole que sería por un periodo muy breve, solamente hasta que ella lograse levantar cabeza y conseguir la estabilidad económica necesaria. El chiquillo desolado rompió a llorar desconsoladamente porque se negaba a quedarse allí, pero su madre le hizo la firme promesa de que regresaría a visitarlo y que no tardaría en sacarlo de aquel lugar para llevarlo de vuelta a casa. Aquella despedida se clavó en su memoria como un puñal, pues desgraciadamente fue la última vez que Alberto vio la silueta de su madre alejarse perdiéndola de vista durante muchísimos años. Porque la triste realidad es que Victoria jamás cumplió su palabra. Nunca regresó a cruzar esas puertas para verlo. Jamás. Durante 8 largos e interminables años, desde que era un tierno infante de 5 hasta que se convirtió en un adolescente de 13. Alberto Aguilera tuvo que sobrevivir encerrado.
Creció entre los muros de ese internado y en todo ese vasto periodo de tiempo, su progenitora no se dignó a aparecer, ni para una visita de cortesía, ni una sola y triste vez. Tal y como el propio Divo de Juárez confesaría con dolor en entrevistas décadas más tarde, mi madre nunca fue a verme. Sentía una soledad que le helaba el alma, un vacío imposible de llenar. La tortura emocional llegaba los domingos cuando los demás chavales del centro recibían el calor de los suyos. Sus padres o parientes aparecían cargados de comida casera, ropa limpia o algún pequeño detalle para alegrarles la existencia. Alberto, con la esperanza intacta, se plantaba en la entrada cada domingo sagrado. Clavaba la vista en la carretera, oteando el horizonte, con la ilusión de distinguir la figura de su madre, pero ella nunca apareció por allí. Y así cada domingo se repetía la misma escena desgarradora, mientras sus compañeros disfrutaban de unas horas de libertad marchándose con sus familias. La desilusión se apoderaba de él. Alberto se quedaba tirado en el patio solo y abandonado, llorando amargamente y torturándose con preguntas sin respuesta. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué su propia madre no le quería ni venía a buscarlo? Hay que decir que la Escuela de Mejoramiento Social para Menores no era un infierno dantesco comparado con otros orfanatos de aquella época oscura. Al menos allí tenían las necesidades cubiertas, no les faltaba el alimento y recibían instrucción escolar. Los maestros no eran unos tiranos, trataban a los chicos con cierta decencia, pero eso no quitaba que el ambiente fuera de una tristeza infinita. Era un almacén de almas rotas, un sitio atestado de niños que habían sido desechados pequeños, que en el fondo sabían perfectamente que nadie iba a venir a rescatarlos. Y en ese contexto tan duro, Alberto Aguilera se hizo mayor, respirando ese aire de desamparo. Creció con la certeza absoluta de que su madre lo había depositado allí como un trasto viejo y lo había borrado completamente de su memoria. Sin embargo, el destino le tenía guardada una carta. Apareció un hombre que daría un giro radical a su existencia, un ángel de la guarda que lo salvó de acabar siendo otro delincuente juvenil más de las calles. Se llamaba Juan Contreras, un señor que ejercía de maestro de hojalatería en el centro. Se dedicaba a enseñar a los muchachos el arte de trabajar el metal, a fabricar latas y manejar el soldador con destreza. Era un oficio práctico, una herramienta fundamental para que esos chicos pudieran buscarse las habichuelas y ganarse la vida honradamente, el día que pusieran un pie fuera del internado. Pero el bueno de Juan Contreras vio algo diferente en Alberto. Percibió un brillo especial en aquel crío que siempre estaba callado y apartado de los demás. Era tímido hasta decir basta y tremendamente sensible, pero en su mirada había una chispa de inteligencia viva mezclada con una pena negra y una necesidad imperiosa de soltar todo lo que llevaba dentro. Entonces Juan Contreras decidió hacer algo extraordinario, tuvo un gesto de humanidad que ningún otro educador se había molestado en tener con aquel niño. Lo introdujo en el mundo de la música. Le enseñó a rasguear la guitarra, le explicó la teoría de las notas y le demostró cómo una canción tiene el poder de gritar lo que las palabras a veces se callan. Y ahí fue donde Alberto encontró su tabla de salvación. Descubrió que al abrazar la guitarra y entonar melodías, ese dolor que le oprimía el pecho se disipaba y sus lágrimas se transformaban en arte puro. Su soledad se metamorfoseaba en composiciones. Con apenas 13 años, Alberto Aguilera ya había sacado de su interior su primera obra musical. La tituló La muerte del palomo. La letra narraba la historia desgarradora de un pájaro que fallecía en la más absoluta soledad, muy lejos del calor de su nido. No era más que una metáfora brutal de su propia existencia, un reflejo de su abandono y de esa soledad que le acompañaba como una sombra inseparable. Años más tarde, esa misma canción sería inmortalizada por grandes voces como José José y la inigualable Rocío Dúrcal, convirtiéndose en un verdadero himno. Pero en aquel instante,
Alberto no era más que un crío de 13 años encerrado en un orfanato, un niño que tomó la determinación de no esperar ni un minuto más a que su madre regresara. Un día cualquiera del año 1963, Alberto se encontraba en el patio cumpliendo con sus tareas, ya que le tocaba el turno de sacar la basura. Cruzó la puerta trasera cargando con las bolsas y de repente vio el cielo abierto. La puerta se había quedado entreabierta, los vigilantes estaban distraídos, y Alberto supo que era ahora o nunca. Salió disparado. Corrió como alma que lleva el diablo por las calles de Ciudad Juárez, sin atreverse a echar la vista atrás ni por un segundo, buscando la libertad. No llevaba ni un céntimo en el bolsillo, nada de equipaje, únicamente lo puesto. Corrió directo, movido por el instinto, a buscar a su madre, tal y como relataría tiempo después. Corría a buscarla, no tenía otra cosa en la cabeza. Finalmente dio con el paradero de Victoria, que se encontraba trabajando como asistenta del hogar en una casa ajena. Ella se quedó de piedra al verlo allí, pero su reacción fue gélida. No hubo lágrimas de alegría por el reencuentro, ni la emoción que un hijo esperaría. No lo estrechó entre sus brazos con amor. Fríamente le soltó que no tenía medios para mantenerlo, que su situación no había cambiado y que tendría que espabilarse por su cuenta. Alberto tenía tan solo 13 años y su propia madre le estaba diciendo a la cara que se buscara la vida él solo, que ahí no tenía sitio. Y el chico resignado hizo exactamente eso. Con 13 años recién cumplidos, Alberto Aguilera pasó a engrosar las filas de los niños de la calle, viviendo a la intemperie. Empezó a currar en un taller de hojalatería, aplicando las destrezas que el maestro Juan Contreras le había inculcado. Dormía en cualquier rincón que encontraba y comía cuando la suerte le sonreía. Pero al caer la noche su vida cambiaba. Se dedicaba a cantar en las cantinas y tugurios de Ciudad Juárez, buscando una oportunidad entre la bohemia nocturna. Existía un local legendario llamado el Noa Noa, un antro de mala muerte frecuentado por borrachos, mujeres de la vida y gente del narcotráfico, pero era el único escenario donde a Alberto le permitían actuar y sacarse unas monedas. El dueño del establecimiento, un tal David Bencomo, se apiadó de él y le dejaba subirse a la pequeña tarima para interpretar sus propios temas ante aquella clientela difícil. Alberto se dejaba la piel en cada actuación, cantando con un desgarro y una pasión que dejaba a la parroquia totalmente alucinada e impresionada. Aquel chiquillo de 13 años poseía una voz rasgada, cargada de emotividad y rebosante de un dolor muy real. La gente conmovida lo escuchaba en silencio y le soltaban buenas propinas. Así fue como Alberto logró sobrevivir a duras penas. Durante su adolescencia intentó probar fortuna en otros lares y emprendió viaje hacia Tijuana en busca de un futuro mejor. Pasó por Ensenada y Rosarito, intentando cantar en bares, plazas o cualquier esquina donde no lo echaran, pero en aquel entonces el éxito se le resistía y no lograba despuntar. El destino lo llevó de regreso a la frontera norte, volviendo a pisar el escenario del emblemático Noa Noa, para derramar su alma en cada nota. Durante aquella época de búsqueda, Alberto intentó reinventarse bajo el seudónimo de Adán Luna, un alias que pretendía evocar misterio y romanticismo, pero que trágicamente pasó sin pena ni gloria, siendo ignorado por el público. Corría el año 1968 y con apenas 18 años de edad, la ambición le quemaba por dentro, impulsándolo a tomar la decisión radical de marcharse a la Ciudad de México. Sabía perfectamente que si deseaba convertirse en una leyenda inmortal, la capital del país era el único escenario donde los sueños se hacían realidad o se destruían. Con los bolsillos prácticamente vacíos y contando los escasos pesos que había logrado juntar en sus noches de cabaret, adquirió un pasaje de autobús rumbo a la inmensa metrópoli. Arribó a la jungla de asfalto como un completo desconocido carente de dinero y padrinos, pero cargando en su maleta un tesoro invaluable, compuesto por cientos de composiciones propias. Logró infiltrarse en la industria consiguiendo un puesto como corista en la poderosa RCA,
haciendo las armonías vocales para gigantes de la época como Angélica María Leodán y Roberto Jordán. Sin embargo, la paga era miserable. Sobrevivía en habitaciones de alquiler de mala muerte y comiendo apenas una vez al día, pero el hambre física no le importaba, porque ya respiraba el aire de la capital. Justo cuando sentía que acariciaba el éxito con la punta de los dedos, la tragedia tocó a su puerta tras aceptar una invitación a una fiesta privada que cambiaría su destino. El agotamiento lo venció y se quedó profundamente dormido en un sofá, pero al despertar a la mañana siguiente, se encontró con un silencio sepulcral y una casa desvalijada. Los invitados se habían esfumado, y la propietaria, al descubrir el saqueo, lo señaló directamente a él, acusándolo sin piedad de haber sustraído joyas y objetos de gran valor. Aunque Alberto gritó su inocencia a los cuatro vientos, jurando que él no era un ladrón, las autoridades hicieron oídos sordos y decidieron no creer en la palabra de un joven pobre. Fue así como a la tierna edad de 20 años, Alberto Aguilera fue arrojado a las fauces de la penitenciaría de Lecumberri, tristemente célebre como el Palacio Negro. Aquel recinto era la prisión más temida de todo el territorio mexicano, un antro de perdición donde la vida no valía nada, los asesinatos eran moneda corriente y la corrupción lo infectaba todo. Durante 18 largos meses, Alberto sobrevivió en aquel infierno terrenal, rodeado de criminales y desesperanza, pero fue precisamente en medio de esa oscuridad absoluta donde ocurrió el milagro. En la soledad de una celda gélida y sombría, hizo un juramento inquebrantable consigo mismo: si lograba salir con vida de aquel lugar, consagraría cada segundo de su existencia a la música. No le importaría el precio a pagar, ni los sacrificios necesarios, su determinación era total. Y entonces, como un ángel guardián, apareció la ayuda. La consagrada cantante Enriqueta Jiménez, a quien el pueblo adoraba como la prieta linda, se interesó en su triste historia, removió cielo y tierra y confirmó que no existía evidencia alguna en su contra. Ella utilizó su influencia para abogar por él, logrando que la justicia finalmente abriera los ojos y le otorgara la libertad por falta de pruebas incriminatorias. Cuando las puertas de Lecumberri se abrieron en 1970, Alberto tenía 20 años, y aunque había perdido un tiempo precioso tras las rejas, emergió con una fuerza de voluntad de acero. Sin perder un instante, se dirigió nuevamente a las oficinas de la RCA y exigió una oportunidad desplegando todo su arsenal de canciones inéditas frente a los directivos. Los ejecutivos quedaron absolutamente atónitos ante el talento crudo que tenían enfrente, firmándole un contrato de inmediato con la condición de buscar un nombre que hiciera historia. Alberto miró hacia su pasado y decidió honrar a las dos figuras masculinas que habían marcado su vida de forma positiva en medio de tanto dolor. Tomó el nombre de su padre Gabriel, aquel hombre que la locura le había arrebatado cuando era apenas un bebé, y lo unió al de su mentor, el maestro Juan Contreras, quien le había enseñado los secretos del arte en el orfanato. Fue la otra mitad de la ecuación, fusionando ambos legados en una sola identidad. De esa mezcla de gratitud y nostalgia, nació Juan Gabriel en 1971, lanzando al mercado a sus 21 años su álbum debut que lo cambiaría todo. El disco se tituló El alma joven, y el tema que eligieron para presentarlo al mundo fue una melodía contagiosa llamada No tengo dinero. Era una composición aparentemente sencilla, narrando la historia de un joven sin fortuna que no podía ofrecer lujos, pero que entregaba un amor puro y sincero a su amada. La letra rezaba con honestidad brutal: no tengo dinero ni nada que dar, conectando de inmediato con el sentimiento popular de la clase trabajadora. Y continuaba con la promesa eterna: lo único que tengo es amor para amar, convirtiéndose en un himno instantáneo para millones de corazones. El éxito fue tan descomunal que vendió 2 millones de copias en su versión original, llevando a Juan Gabriel a grabarla incluso en japonés y portugués, sumando otro 1 millón de ventas. No había rincón en México donde no sonara esa melodía.
Desde las radios de lujo hasta las cantinas más humildes y las fiestas familiares, todos coreaban su nombre. Aquel niño que había sufrido el abandono en un orfanato y que había dormido a la intemperie en las frías calles de la ciudad, ahora era el rey. El mismo joven que había padecido la injusticia de la cárcel de la noche a la mañana, se había transformado en un ídolo de masas imparable. Con tan solo 21 años la fama le había llegado de golpe colocándolo en la cima del espectáculo nacional. Su debut televisivo ocurrió en el programa Él y Ela, y la tensión se sentía en el aire, pues los productores dudaban de su impacto visual. Apareció un muchacho flaco de apenas 1 metro, con 60 centímetros de estatura, con una voz rasgada y una timidez que contrastaba con su talento. Pero en el instante en que abrió la boca para cantar, el estudio enmudeció por completo, y al finalizar las lágrimas rodaban por las mejillas de los presentes. Ese era el magnetismo inexplicable de Juan Gabriel. No necesitaba ser un galán de telenovela, su poder residía en una voz capaz de desgarrar el alma y transmitir verdad. México entero cayó rendido a sus pies enamorándose perdidamente de su sensibilidad y de su historia de superación. Para 1973, consolidó su reinado con su tercer disco, lanzando el tema En esta primavera, que volvió a romper récords de ventas. Fue en ese momento cumbre cuando Juan Gabriel comprendió que su destino iba más allá de cantar. Él era un creador de historias, un compositor nato. Se dio cuenta de que sus letras tenían vida propia y brillaban con luz intensa no solo en su voz, sino también en las gargantas de otros grandes artistas. Comenzó a ceder sus joyas musicales a otras estrellas, iniciando una colaboración legendaria con Rocío Dúrcal, la española que adoptó como musa. Para ella escribió obras maestras, incluyendo años más tarde el himno fúnebre por excelencia, Amor Eterno, sellando un pacto musical inolvidable. Su genio creativo no conocía límites y su pluma se convirtió en la más codiciada del espectáculo. Le compuso temas inmortales a grandes divas como Lucha Villa y a la inigualable Ana Gabriel, regalándole joyas musicales a decenas de artistas sedientos de gloria. Y es que casi por arte de magia, cada una de esas melodías se transformaba instantáneamente en un éxito rotundo en las listas de popularidad. La razón era simple. Juan Gabriel poseía un don sobrenatural, una sensibilidad que rozaba lo divino y que le permitía desnudar el alma humana. Tenía la capacidad escalofriante de tomar cualquier emoción por más íntima o dolorosa que fuera, y volverla universal, logrando que el mundo entero sintiera su propio latir en cada estrofa. La magia radicaba en su sencillez. Sus letras rechazaban la pretensión intelectual y no necesitaban de metáforas rebuscadas ni diccionarios complejos para brillar. Él escribía exactamente como hablaba el pueblo, con el lenguaje de la calle y del corazón, y ese detalle crucial provocaba que millones de almas solitarias se vieran reflejadas en el espejo de sus canciones. Sin embargo, lo que el mundo había presenciado hasta ese momento era solo la punta del iceberg, pues la verdadera leyenda de este ídolo de multitudes apenas estaba comenzando a escribirse con letras de oro. Al llegar la vibrante década de los años 70, Juan Gabriel no solo entró en la escena, sino que la conquistó por completo, coronándose indiscutiblemente como el cantautor más aclamado, prolífico y exitoso que jamás había parido la tierra de México. Su talento era tan desbordante que no le bastaba con interpretar sus propios himnos. Su creatividad se derramaba escribiendo obras maestras para las voces más grandes de Iberoamérica, convirtiéndose en el arquitecto del éxito de su musa eterna, Rocío Dúrcal, la tonadillera, Isabel Pantoja y la gran Lucha Villa. Era un fenómeno imparable donde decenas de intérpretes hacían fila para grabar sus composiciones, sabiendo de antemano que llevar la firma de Alberto Aguilera era garantía absoluta de que esos temas arrasarían en la radio y se convertirían en clásicos legendarios. Todo sucedía porque Juan Gabriel
tenía una conexión directa con el sufrimiento y el éxtasis. Podía plasmar el amor apasionado, el desamor más cruel, la traición amarga y la nostalgia infinita con una honestidad tan brutal y descarnada que dejaba a los oyentes sin aliento. Sus versos no buscaban ser alta poesía ni jeroglíficos literarios. Eran flechas directas simples y certeras que se clavaban en lo más profundo del corazón del pueblo. Fue entonces, en el año 1974, cuando el Divo de Juárez se atrevió a hacer algo inaudito que ningún baladista popular había osado intentar jamás. Desafiando todas las reglas no escritas, grabó un álbum completo de música ranchera, y no con cualquier grupo, sino acompañado por el majestuoso Mariachi Vargas de Tecalitlán, la institución musical más prestigiosa y sagrada de todo México. Aquello representaba un riesgo casi suicida para su carrera, pues las rancheras eran terreno sagrado, un género dominado por titanes de testosterona, como el Rey, José Alfredo Jiménez, el Charro Cantor, Jorge Negrete y el inmortal Pedro Infante. Esos sonidos representaban la esencia pura del México tradicional y machista, y de repente Juan Gabriel, un muchachito joven, con una imagen andrógina y nada convencional, tenía la osadía de querer grabar rancheras. Las malas lenguas y los críticos conservadores dentro de la industria musical juraban que sería un fracaso estrepitoso, asegurando que el exigente público ranchero jamás aceptaría a alguien como Juan Gabriel en sus cantinas. Sin embargo, no podían haber estado más equivocados en su sentencia. Ese disco histórico incluía una joya titulada Se me olvidó otra vez, una composición desgarradora que Juan Gabriel parió en una sola noche de insomnio, inspirada en las innumerables veces que intentó borrar de su mente el traumático abandono de su madre, sin lograrlo jamás. La letra resultante era de una simpleza devastadora, capaz de derrumbar hasta al hombre más duro con sus verdades. Rezaba con dolor. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. Se me olvidó otra vez que te había olvidado. Se me olvidó otra vez que ya todo acabó. En esos versos no existían laberintos literarios ni palabras rebuscadas. Era una confesión directa, cruda, sangrante y dolorosamente real que brotaba de una herida abierta. Y lo que elevaba la canción a otro nivel era la interpretación visceral de Juan Gabriel, cantando con esa voz ronca y apasionada que se quebraba deliberadamente en cada nota, transmitiendo un dolor tan genuino que era imposible de fingir, logrando arrancar lágrimas a cualquiera que tuviera la dicha o la desgracia de escucharla. Se me olvidó otra vez, no solo arrasó como un éxito comercial, sino que se transformó en un verdadero himno nacional del sentimiento, convirtiéndose en la melodía obligada que todos los mexicanos entonaban a grito herido, botella en mano, cuando necesitaban llorar y ahogar las penas por un amor perdido. Se consagró indiscutiblemente como la canción del desamor por excelencia y asombrosamente hasta el día de hoy, más de 50 años después de su lanzamiento, se mantiene vigente como una de las piezas más emblemáticas y veneradas del cancionero mexicano. Artistas de absolutamente todos los géneros se han rendido ante ella y la han versionado desde prestigiosos cantantes de ópera hasta duros rockeros, porque la emoción que transmite es universal. Sin embargo, para Juan Gabriel, la canción cargaba con un significado oculto y mucho más profundo. Aunque el mundo lloraba por examantes, él no hablaba de un amor romántico de pareja. En realidad le cantaba secretamente a su madre narrando la tragedia personal de cómo intentaba desesperadamente olvidar el hecho de que ella, la mujer que le dio la vida, lo había abandonado cruelmente. Trataba de autoconvencerse inútilmente de que ya no le importaba su desprecio, pero siempre tarde o temprano la memoria lo traicionaba, y el dolor punzante volvía a aparecer con fuerza. Esa era la oscura verdad detrás de Se me olvidó otra vez. Pero mientras el ídolo Juan Gabriel conquistaba cada rincón de México
y de toda Latinoamérica con su música celestial, su vida personal permanecía blindada, siendo un misterio total y absoluto. Jamás soltaba prenda sobre su familia ante los medios, nunca hablaba de sus relaciones amorosas y se rehusaba terminantemente a confirmar o negar cualquier rumor picante sobre su sexualidad. Esta actitud hermética provocaba que la prensa sensacionalista mexicana estuviera completamente obsesionada y hambrienta por descifrar ese enigma, ya que Juan Gabriel era a todas luces diferente a cualquier otra estrella masculina que brillara en el firmamento de aquella época conservadora. Su estética era una provocación andante, su forma de vestir resultaba colorida escandalosamente llamativa, luciendo trajes brillantes llenos de lentejuelas y accesorios extravagantes que desafiaban la norma. Sus movimientos sobre el escenario eran una danza de libertad, exagerados tremendamente expresivos, delicados y femeninos, acompañados de una forma de hablar suave amanerada y con gestos de manos dramáticos que hipnotizaban hacia las masas. Y hay que recordar que en el México profundamente machista de los años 70 y 80, donde la masculinidad se definía estrictamente por ser rudo, fuerte y dominante como los charros de antaño, Juan Gabriel llegaba para romper violentamente con todos los estereotipos sagrados. No trataba de ocultar ni por un segundo su verdadera esencia, y se negaba a fingir una masculinidad ruda para complacer a los puristas. Era completamente auténtico sin máscaras y eso en sí mismo constituía un acto revolucionario y valiente. Los periodistas morbosos e insistentes le preguntaban constantemente de forma directa y sin filtros en plena televisión nacional: ¿es usted homosexual? Ante el ataque, Juan Gabriel siempre respondía con la misma elegancia y astucia, utilizando una frase evasiva que se volvió legendaria en la cultura popular. Con una sonrisa pícara decía: ¿qué es eso? Yo soy un fenómeno. Era una respuesta absolutamente brillante, porque dejaba a todos callados, sin confirmar ni negar nada explícitamente. Con esa maestría evitaba caer en la trampa mediática y no entraba en el juego sucio de tener que explicarse o justificarse ante una sociedad juzgadora. Simplemente se autodeclaraba como un ser único, una entidad indefinible que existía mucho más allá de las categorías convencionales y las etiquetas limitantes. Y esa ambigüedad estratégica funcionó como un escudo impenetrable que lo protegió durante toda su gloriosa carrera, porque en lugar de ser rechazado y crucificado por la sociedad ultraconservadora mexicana, se transformó en un misterio fascinante que todos querían descifrar, pero nadie quería destruir. El pueblo lo amaba con locura, precisamente porque era diferente, porque tenía el valor de romper todos los moldes preestablecidos, y porque era valiente de una forma artística que nadie más se atrevía a hacer. La ironía suprema era ver a madres conservadoras que jamás habrían aceptado a un hijo homosexual en sus propias casas, llorando desconsoladas y cantando a todo pulmón las canciones de Juan Gabriel, perdonándole todo, a cambio de su arte divino. Esos mismos tipos duros criados en la cultura del machismo más rancio, esos que se burlarían de cualquier gesto afeminado en la calle, terminaban rindiéndose ante él, aplaudiendo a rabiar y poniéndose de pie en sus conciertos. ¿Y saben por qué ocurría este milagro? Porque a fin de cuentas las letras de Juan Gabriel trascendían cualquier etiqueta. Tocaban la fibra más sensible del alma humana, con una honestidad brutal, haciendo que su vida privada pasara a un segundo plano. Lo único que realmente contaba era esa capacidad sobrenatural para transmitir sentimientos, una verdad escénica que te ponía la piel de gallina y que demostraba que su emoción era auténtica. Sin embargo, detrás del ídolo de masas existía un hombre de carne y hueso, con una intimidad mucho más laberíntica y dolorosa de lo que el público podía siquiera sospechar. Corría la década de los 80, cuando el destino cruzó su camino con el de Laura Salas, una mujer discreta que resultaba ser hermana de su mano derecha, y mánager Jesús Salas.
Ella era todo lo opuesto al espectáculo, una mujer tranquila, hermética, y sin el menor interés por los reflectores, el glamour o la fama que rodeaba al artista. Fue entonces cuando el divo de Juárez le planteó una propuesta que desafiaba todas las convenciones de la época: traer un hijo al mundo, juntos no bajo el lazo del romance, sino unidos por una amistad inquebrantable y el deseo de formar un hogar. Juan Gabriel anhelaba con desesperación experimentar la paternidad, soñaba con construir su propio refugio familiar y volcar en un pequeño todo ese amor incondicional que a él se le había negado cruelmente durante su infancia. Para sorpresa de muchos, Laura dijo que sí. Hablamos de una época en la que términos como inseminación artificial o vientres de alquiler sonaban a ciencia ficción en México, pero el cantautor, valiéndose de su inmensa fortuna y sus poderosos contactos, logró hacer posible lo imposible. Y así, desafiando las normas establecidas en plena década de los 80, ocurrió el milagro que tanto esperaba. Llegó al mundo Iván Gabriel Aguilera Salas, quien no era solo un hijo más, sino el único descendiente biológico del artista, convirtiéndose instantáneamente en el sol alrededor del cual giraba su universo. El amor que sentía por Iván era tan feroz que rozaba la devoción absoluta. Le componía melodías para arrullarlo, no se separaba de él ni en las giras más agotadoras, y levantó un muro impenetrable para protegerlo de los buitres de la prensa rosa, mientras Laura Salas asumía su rol. Ella se convirtió en la madre presente y devota de Iván, la figura femenina que sostenía el hogar. A pesar de que jamás compartieron lecho como pareja sentimental, convivían bajo el mismo techo desafiando el modelo tradicional de familia mexicana, y el corazón de Alberto era tan grande que decidió adoptar a más niños. El primero en sumarse al clan fue Alberto Aguilera Jr., a quien acogió bajo su ala protectora, cuando el chico ya era un preadolescente de 12 años. Lo rescató del orfanato Semjase, una institución que el mismo ídolo había inaugurado en Ciudad Juárez en 1987, motivado por el doloroso recuerdo de los 8 años que él mismo pasó encerrado. Juan Gabriel fundó ese lugar con la esperanza de que otros pequeños no sufrieran la soledad que marcó su vida, dándoles la oportunidad de ser amados que él nunca tuvo. Alberto Aguilera Jr. fue el pionero de esta hermandad, pero pronto le siguieron Juan Hans y Jan, completando así el cuadro familiar. Todos fueron cobijados bajo el ilustre apellido Aguilera y Laura Salas. Los crió a todos con la misma dedicación, sin hacer distinciones de sangre. Para los ojos conservadores, era una familia atípica, pero era su familia. Y para el cantante que había crecido en la más absoluta desolación afectiva, aquel clan que había logrado reunir representaba el tesoro más grande de su existencia. No obstante, mientras edificaba este santuario personal, la herida primigenia con su propia madre, Victoria Valadez, permanecía abierta y supurando sin remedio. La señora Victoria seguía con vida en Ciudad Juárez, y Juan Gabriel, ya convertido en un millonario influyente, intentaba comprar el afecto que le faltaba. Le compró una mansión, cubría hasta el último de sus caprichos y le enviaba remesas constantes de dinero. Pero la cercanía emocional y el calor maternal eran cosas que su fortuna no podía comprar. Según revelan testimonios desgarradores de su círculo íntimo, en el polémico documental de Netflix, estrenado en 2026, la situación era trágica. El artista buscó la reconciliación desesperadamente, intentando acercarse a ella una y otra vez para sanar el pasado. Intentó confrontarla, preguntarle mirándola a los ojos por qué lo abandonó, por qué dejó pasar 8 largos años sin una sola visita al internado, y por qué al reencontrarse le mostró tal frialdad diciéndole que se las arreglara solo. Sin embargo, Victoria se llevó esas respuestas a la tumba. Nunca pudo, o quizás nunca tuvo la voluntad de darle la explicación que él necesitaba para encontrar la paz. En unas grabaciones privadas inéditas que salen a la luz en esta producción, se escucha al propio Juan Gabriel narrar con dolor la versión que su madre le dio.
Ella alegaba que lo internó porque la miseria no le permitía ni darle un plato de comida, y que su ausencia se debía a que no tenía ni un centavo para pagar el pasaje del autobús, escudándose en la pobreza extrema. Pero esas excusas resonaban vacías en el corazón del artista. Juan Gabriel nunca pudo aceptar esa justificación porque recordaba perfectamente que otros niños del orfanato provenientes de familias igual de humildes sí recibían el calor de sus madres. Sabía que un boleto no costaba una fortuna. En su interior tenía la certeza de que si su madre realmente lo hubiera amado, habría movido cielo y tierra para visitarlo, aunque fuera una sola vez, en casi una década. Ese dolor se enquistó en su alma para siempre, y por si fuera poco, la relación con sus hermanos fue otro calvario, lleno de interés y traición. El documental destapa cómo la mayoría de ellos vieron en Juan Gabriel no a un hermano, sino a un cajero automático inagotable, intentando aprovecharse de su fama. Le exigían préstamos cuantiosos que jamás devolvían, querían casas escrituradas a su nombre y puestos de trabajo inventados viendo a Juan Gabriel como su salvación económica. Y él, atrapado en su eterna carencia afectiva y su necesidad patológica de ser aceptado por su propia sangre, cedía ante cada exigencia dándoles todo. Sin embargo, este ciclo tóxico terminaba pasándole factura. Se llenaba de resentimiento al sentirse utilizado como un objeto, lo que derivaba en pleitos monumentales. La única luz en esa oscuridad familiar fue su hermana Virginia, quien, según palabras del cantante, fue la excepción a la regla y la única que lo amó genuinamente. Ella jamás le pidió un peso, nunca buscó colgarse de su estrellato. Simplemente lo quería por ser Alberto, y esa pureza hizo que Juan Gabriel la adorara con devoción. Lamentablemente la tragedia volvió a golpear cuando Virginia falleció antes que él, dejándolo sumido en una devastación absoluta y sintiéndose más solo que nunca. Hay un momento en el documental que parte el alma donde él confiesa con la voz quebrada lo que significó la partida de su querida hermana. Dijo textualmente: «Cuando murió mi hermana Virginia, sentí que enterraba a mi verdadera madre, porque fue ella quien llenó el vacío de amor que la mujer que me parió nunca supo darme». Y esa frase tan contundente resume perfectamente la gran tragedia griega que fue la vida personal de Juan Gabriel. Alberto Aguilera se pasó la existencia entera buscando desesperadamente ese amor materno, en rostros ajenos en su hermana, en Laura Salas, en sus hijos, pero ese agujero negro emocional de los 5 años era imposible de llenar. Todo esto nos lleva a una fecha fatídica, el 27 de diciembre de 1974, cuando Juan Gabriel, con apenas 24 años y en la cima del éxito en Acapulco, recibió la llamada que temía. El destino golpeó con fuerza cuando se confirmó la noticia: Victoria Valadez había partido de este mundo. Su madre había fallecido debido a causas naturales, cerrando así un capítulo doloroso en la vida del artista. Sin dudarlo un instante, Juan Gabriel canceló todos sus compromisos y emprendió el viaje hacia Ciudad Juárez para las exequias. Y allí, de pie y vulnerable frente al féretro de su progenitora, ocurrió lo impensable. El ídolo se quebró por completo. Juan Gabriel lloró con una desesperación visceral, como jamás se le había visto llorar. Sus lágrimas no eran solo de luto, sino por todo aquello que la vida les negó y que nunca pudieron compartir. Lloraba amargamente por esos 8 años interminables de soledad en el orfanato, aguardando cada día una visita que jamás se materializó. Lloraba por el silencio, por las conversaciones pendientes y las palabras de amor que nunca se dijeron. Aquella noche fatídica, encerrado en la habitación de un hotel en Ciudad Juárez, el divo canalizó su sufrimiento y escribió una pieza magistral. La compuso en una sola velada, con el papel empapado por el llanto, mientras la inspiración fluía de su dolor. Esa obra maestra fue bautizada como Amor Eterno. La letra reza con un sentimiento desgarrador:
Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor, una confesión directa del alma. Continúa con versos que erizan la piel. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Con el tiempo, amor eterno, se transformó en la insignia más grande y reconocida de Juan Gabriel. Es la melodía que millones de almas han entonado en funerales en homenajes póstumos y en los instantes de mayor quebranto emocional, convirtiéndose en un himno universal del duelo. Estamos hablando de la composición que ha provocado el llanto de generaciones enteras, traspasando fronteras y épocas. Sin embargo, es un secreto a voces que esta joya musical fue creada por un hijo que jamás sintió el calor materno, un niño que buscó ese afecto toda su existencia y que solo encontró la forma de expresarlo cuando la muerte ya se la había arrebatado. La historia detrás de la leyenda es tan fascinante como trágica, y aquí radica la primera gran revelación de esta crónica, la canción que todo México y Latinoamérica entonan para venerar a sus madres en fechas especiales. Brotó de la pluma de un hombre cuya propia madre lo dejó a su suerte en un orfanato y jamás fue a verlo. Juan Gabriel pasó 8 largos años sollozando en soledad, manteniendo la esperanza de una visita que el destino nunca le concedió. Y cuando la vida finalmente les dio la oportunidad de reconciliarse, el reloj jugó en su contra. Ya era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Ella exhaló su último aliento, y él cargó con ese remordimiento y dolor por el resto de sus días. Esa es la cruda realidad que se esconde tras los acordes de Amor Eterno. No nació como una canción de amor convencional, sino como un grito de auxilio, de abandono, y de un hijo que, pese a nunca sentirse querido, alquimizó ese sufrimiento para crear la melodía más hermosa jamás escrita en nuestra lengua. Avanzando en el tiempo durante las décadas de los 80 y 90, el fenómeno creció exponencialmente. Juan Gabriel se consolidó como el artista más gigantesco de México. Sus presentaciones abarrotaban estadios colosales y sus producciones discográficas vendían millones de copias sin cesar. Sus composiciones resonaban en cada rincón desde la Patagonia hasta los Estados Unidos, cruzando el charco hasta llegar a conquistar el corazón de España. Pero fue en 1990 cuando protagonizó un hecho sin precedentes. Se convirtió en el primer cantante de música popular en pisar el sagrado escenario del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Hay que entender que Bellas Artes era el templo intocable de la alta cultura en México, un recinto reservado exclusivamente para orquestas sinfónicas, temporadas de ópera y lo mejor del ballet clásico. Jamás un intérprete del pueblo había osado entrar allí. Por eso, cuando se anunció que Juan Gabriel daría un concierto en ese lugar, se desató una tormenta mediática. Fue un escándalo de proporciones épicas. Los puristas y los propios trabajadores del recinto amenazaron con irse a huelga para impedir lo que consideraban una profanación. Argumentaban con desdén que Juan Gabriel carecía de la cultura necesaria para ese escenario, tildando su obra de música de cantina de arrabal indigna de ser llamada arte. No obstante, el divo tuvo una ocurrencia genial para desactivar el conflicto. Invitó cordialmente a todos los empleados del palacio y a sus familias a presenciar el ensayo general a puerta cerrada. Totalmente gratis, les ofreció el espectáculo más impresionante de sus vidas, entregándose en cuerpo y alma. Y al finalizar el ensayo, la atmósfera había cambiado radicalmente. Los trabajadores terminaron llorando de emoción, aplaudiendo a rabiar y pidiendo otra canción. La huelga se canceló de inmediato ante tal demostración de talento. El concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, aquel 7 de mayo de 1990, pasó a los libros de historia como una leyenda viviente. Ofreció 3 recitales consecutivos con entradas totalmente agotadas, dejando a miles de fanáticos afuera desesperados por entrar, y de allí nació un álbum en vivo que rompió récords de ventas millonarias.
Aquellas noches mágicas cambiaron para siempre la percepción de la música en México y en el mundo hispano. Juan Gabriel demostró con creces que la música popular es arte en su máxima expresión y que aquel niño huérfano de Ciudad Juárez tenía la grandeza suficiente para conquistar el templo sagrado del arte mexicano. Quedó claro que era mucho más que un cantante. Era un fenómeno cultural imparable. Tras Bellas Artes ya no hubo quien lo detuviera. En 1991 fue galardonado con el Premio a la Excelencia en la ceremonia de Premio Lo Nuestro, reconociendo su trayectoria inigualable. Para 1996, su nombre fue inmortalizado al ser incluido en el Salón de la Fama de los premios Billboard de la música latina. Más tarde, en 2002, desveló su propia estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood. Y entrados en los años 2000, cuando muchos críticos especulaban que su carrera comenzaría a desvanecerse por la edad, Juan Gabriel sorprendió al mundo lanzando uno de sus discos más laureados, Abrázame muy fuerte. En el año 2000, el tema homónimo se convirtió en la banda sonora de una exitosa telenovela mexicana y el álbum se alzó con el Premio Lo Nuestro al mejor álbum del año Callando Bocas. Juan Gabriel tenía ya 50 años y continuaba reinando como el número uno indiscutible. Pero su éxito trascendía las fronteras de su tierra natal. El divo llenaba estadios masivos en Argentina, donde el público lo adoraba, con la misma pasión que si hubiera nacido en Buenos Aires. En Chile era venerado como un ícono nacional, desatando la locura en el Festival de Viña del Mar. En Perú, las entradas para sus recitales volaban en cuestión de minutos. Incluso en España, aunque su éxito comercial fue distinto al de Latinoamérica, gozaba del respeto absoluto de la crítica y el gremio considerado uno de los compositores más prolíficos y geniales de habla hispana. Y en los Estados Unidos, especialmente en las metrópolis, con fuerte presencia latina como Los Ángeles, Miami, Chicago o Houston, Juan Gabriel era tratado como una deidad. Era una superestrella de calibre mundial. Sus presentaciones en el mítico Madison Square Garden de Nueva York siempre colgaban el cartel de "No hay billetes". En el Staples Center de Los Ángeles, era capaz de llenar el recinto durante 2 o 3 noches consecutivas, una hazaña reservada para muy pocos. Y lo más sorprendente es que no solo la comunidad mexicana asistía a sus misas musicales. Personas de todas las nacionalidades se rendían ante su talento. Puertorriqueños, cubanos, dominicanos, colombianos, venezolanos y gentes de todas las latitudes cayeron rendidos a sus pies. Y es que el divo de Juárez había conseguido una hazaña reservada solo para los monstruos sagrados: pulverizar cualquier frontera geográfica. Sus melodías no eran patrimonio exclusivo de México. Se convirtieron en la banda sonora sentimental de toda Latinoamérica, himnos que resonaban desde los Andes hasta el Caribe con la misma intensidad. Eran composiciones diseñadas a medida para cualquiera que hubiese sentido el latigazo del amor, el amargo sabor del desamor, la nostalgia infinita o el dolor más profundo. Saltamos en el tiempo entre 2010 y 2013. Juan Gabriel regresó triunfal al Palacio de Bellas Artes. En esta ocasión, los escándalos y las voces críticas de los puristas se habían silenciado por completo. Ya no había lugar para protestas, y fue recibido con la reverencia que se le debe a una leyenda viva, consagrándose definitivamente en el templo de la cultura. Aquellos conciertos en el recinto más prestigioso del país se retransmitieron en riguroso directo por televisión, congregando a millones de espectadores que desde sus hogares en cada rincón del continente fueron testigos de una noche histórica. Juan Gabriel, rozando ya los 60 años, demostraba que su poder de convocatoria seguía intacto, abarrotando el escenario más exigente de México y dejando claro que su voz no había perdido ni un ápice de fuerza. Continuaba teniendo ese don sobrenatural para arrancar lágrimas a millones de almas.
y reafirmar que pasara el tiempo que pasara, él seguía siendo el rey absoluto. Sin embargo, el verdadero terremoto mediático llegaría en octubre de 2026, cuando la plataforma Netflix estrenó una serie documental de 4 capítulos, bajo el título Juan Gabriel Debo Puedo y Quiero. Esta obra maestra dirigida por María José Cuevas llegó para sacudir los cimientos de lo que creíamos saber sobre el ídolo. El impacto de esta producción fue masivo y global, principalmente porque por primera vez en la historia vieron la luz una serie de vídeos inéditos que el propio artista había grabado en la intimidad a lo largo de más de 40 años. Se trataba de cintas en formato Super 8, un archivo personalísimo, donde el cantante se confesaba ante el objetivo, hablando sin tapujos sobre su vida, sus demonios, su sufrimiento y, sobre todo, la compleja figura de su madre. Este documental destapa secretos que habían permanecido bajo 7 llaves y revela aspectos de su biografía que jamás se habían verbalizado en la esfera pública con tanta crudeza. Las imágenes nos muestran a un Juan Gabriel despojado de lentejuelas, solo en la soledad de su residencia, mirando fijamente a la cámara y rompiéndose en llanto al rememorar los episodios más duros de su infancia. En uno de los fragmentos más desgarradores, el artista se abre en canal para hablar de Virginia, su hermana, confesando: «Mi hermana siempre me entregó todo su amor sin condiciones. Llegué incluso a creer que ella era mi verdadera madre. Mi mamá biológica, quizá por las circunstancias de la vida o por lo que sucedió, nunca fue una mujer efusiva ni cariñosa conmigo». Aquello supuso un momento televisivo impactante. Era la primera vez que el divo admitía ante el mundo con todas las letras que su progenitora no le había dado el afecto que necesitaba. Reconocía que ella no había ejercido de madre y que ante ese vacío emocional inmenso, él se vio obligado a buscar el calor materno en los brazos de su hermana mayor. Además, el documental saca a la luz testimonios visuales de Laura Salas, la madre de sus hijos, quien rompe su silencio habitual para detallar por primera vez los entresijos de su peculiar relación con el cantante. Ella narra con naturalidad cómo conoció al hombre detrás del personaje a Alberto Aguilera y cómo él le planteó la propuesta de engendrar descendencia juntos. Explica cómo edificaron esa familia tan poco convencional, lejos de los moldes tradicionales. Y es entonces cuando Laura pronuncia una frase que desarma cualquier crítica malintencionada. «Dios sabe muy bien que no lo hice por interés», sentenciando así a todas esas malas lenguas de la prensa rosa que durante décadas especularon que ella había aceptado el trato por dinero, fama o pura conveniencia. Pero en el metraje del documental, Laura deja cristalino que su motor fue el amor. No un amor romántico de pareja, sino un amor familiar profundo, un compromiso por esos niños que, de no haber aceptado ella, habrían crecido sin ese afecto esencial. Esta revelación cae como un jarro de agua fría y resulta devastadora, pues arroja luz sobre muchas de las sombras que persiguieron al artista durante toda su existencia. Explica el origen de su desconfianza crónica, su obsesión por tenerlo todo bajo control, la ambigüedad con la que manejaba su sexualidad y su relación tan tormentosa con la fe. Se entiende ahora por qué, aunque se declaraba católico y compuso temas de corte religioso, siempre mantuvo una distancia prudencial y recelosa con la institución eclesiástica. El documental rescata íntegra la entrevista que concedió a Fernando del Rincón en 2013, donde el periodista incisivo le pregunta directamente qué hijos son biológicos y cuáles adoptados. La respuesta de Juan Gabriel fue una lección de dignidad que se viralizó al instante. «Son mis hijos», dijo tajante, cortando de raíz cualquier intento de morbo. No dio explicaciones ni entró en detalles escabrosos. Simplemente soltó: «Son mis hijos». Se negó en redondo a aportar más datos, porque para él la genética era lo de menos. Biológicos o adoptados eran su descendencia, y eso era lo único sagrado. Sin embargo, el documental abre la caja de los truenos,
con un tema que ha generado muchísima polémica, la posibilidad de que Iván Aguilera, el heredero universal y supuesto único hijo biológico, en realidad no lleve la sangre del cantante. Algunas fuentes consultadas en la serie sugieren que Jan Gabriel, el menor de los hermanos, podría ser el único hijo biológico que parió Laura Salas, insinuando que Iván también sería adoptado. Aunque esto no se confirma al 100%, el silencio sepulcral de Iván ante estas especulaciones no ha hecho más que avivar el fuego. Lo que queda meridianamente claro tras ver el documental es que Juan Gabriel adoraba a todos sus vástagos por igual sin hacer diferencias. Para él no había categorías, todos llevaban su apellido y ocupaban el mismo espacio en su corazón de padre. Pero la decisión final de dejarle toda la fortuna y el control del legado únicamente a Iván en su testamento choca frontalmente con esa imagen de equidad paternal. Esa contradicción flagrante es la mecha que encendió la guerra familiar, un conflicto fratricida que perdura hasta el día de hoy, igual que el dolor en Hasta que te conocí, una de sus obras cumbre que narra la historia de un hombre que vivía feliz hasta que conoció el amor y con él el sufrimiento más atroz. Yo no sabía de tristezas ni de lágrimas, ni nada que me hiciera sufrir hasta que te conocí. La canción se transformó en el himno definitivo del desamor en español, pero la realidad es que Juan Gabriel no le cantaba a una pareja o a un amante furtivo. Le cantaba a su propia madre, a la autora de sus días. La letra hablaba de cómo él era un niño inocente y feliz hasta que su madre lo abandonó en un internado y desde aquel fatídico día su alma se rompió para siempre. Durante la década de los 90 y los años 2000, Juan Gabriel no dejó de trabajar sacando discos y abarrotando estadios, manteniendo viva su leyenda. Siguió siendo esa máquina de éxitos imparable, consolidándose como el ídolo indiscutible de generaciones enteras. Contenido finalizado o transición a la siguiente parte del relato biográfico, llenando estadios hasta la bandera y regalando composiciones de oro a otros artistas, pero la factura física empezaba a ser impagable. Ya en el año 2005, las luces de neón de Las Vegas fueron testigos de su ingreso hospitalario por serios problemas respiratorios. Los facultativos fueron tajantes y le leyeron la cartilla: debía frenar en seco, cuidarse mucho más y entender que ese ritmo frenético de trabajo era completamente insostenible. Sin embargo, Juan Gabriel no concebía la existencia sin los focos. No sabía ni quería hacer otra cosa. Para él, la música no era un simple oficio, era su oxígeno, el motor vital que lo mantenía en pie, y lo único que daba sentido a su ajetreada existencia. Y fue en el año 2014 cuando Juan Gabriel, quizás presintiendo el final, tomó una determinación trascendental que lo cambiaría todo. Redactó un Nuevo Testamento, un documento que se convertiría en la llave de la discordia. En ese papel designó a su hijo Iván como el heredero universal, entregándole las llaves de absolutamente todo su imperio. No hablamos solo de las cuentas bancarias o el dinero en efectivo, ni tampoco solo de sus inmuebles y mansiones. Se trataba de todo el legado, sus inmortales canciones, los millonarios derechos de autor, su nombre artístico y cada centímetro de su marca. Todo pasaría a manos de Iván. El resto de la prole, Alberto Jr., Joan Hans y Jean, se quedaron fuera de la ecuación, brillando por su ausencia en el testamento y quedando totalmente desheredados, una decisión drástica que desataría una guerra fratricida y legal que se extiende implacable hasta el día de hoy. Llegó agosto de 2016 y Juan Gabriel dio el pistoletazo de salida a lo que sería su última gran aventura sobre los escenarios, la gira titulada México es todo. El tour arrancó en Las Vegas el 19 de agosto y apenas una semana después, el 26 de agosto, se presentó ante una multitud en el The Forum de Los Ángeles, ofreciendo un recital maratoniano de casi 3 horas. El Divo de Juárez interpretó más de 30 temas dejándose el alma.
El público era un mar de lágrimas y emoción coreando cada letra y gritándole con fervor: «¡Te amamos, Juanga!». Y él, con sus 66 años a cuestas, se vació por completo en esas tablas, entregando hasta la última gota de su energía. Sin embargo, los que estaban en primera fila y su círculo cercano notaron que algo no marchaba bien. A Juan Gabriel se le notaba el peso de los años y el agotamiento extremo. Durante varios pasajes del concierto, la fatiga era tan evidente que se vio obligado a pedir una silla para sentarse y recuperar el aliento en medio de la actuación. Al finalizar el espectáculo y caer el telón, cuando le tocó descender del escenario, necesitó asistencia física para bajar los escalones. Estaba visiblemente extenuado, pero nadie en ese momento podía imaginar la tragedia que se avecinaba apenas 48 horas después. El domingo 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel amaneció en su lujoso apartamento de Santa Mónica, en California. Parecía una jornada cualquiera sin sobresaltos. De hecho, tenía agendado un concierto para esa misma noche en la ciudad de El Paso, en Texas, y todo seguía su curso. Pero en algún instante de esa mañana fatídica, según consta en el informe oficial, Juan Gabriel comenzó a sentir una opresión asfixiante y un dolor agudo en el pecho. Se trataba de un infarto agudo de miocardio, un golpe letal. Su corazón dejó de latir a las 11:17 de la mañana. El ídolo murió en la más absoluta soledad de su habitación. Cuando los servicios de emergencia y los paramédicos irrumpieron en el lugar, aún quedaba un hilo de esperanza. Presentaba signos vitales, aunque extremadamente débiles. Lucharon por traerlo de vuelta e intentaron todas las maniobras de reanimación posibles, pero fue en vano. A las 11:50 de la mañana, se certificó oficialmente el fallecimiento de Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez, aquel niño que sufrió el abandono en un orfanato, que conoció el frío de dormir en la calle y la soledad, que pisó la cárcel siendo inocente y víctima de las circunstancias, y que resurgió de sus cenizas para coronarse como el rey indiscutible de la música mexicana, nos había dejado para siempre a la edad de 66 años. No obstante, los acontecimientos posteriores fueron tan rocambolescos que millones de seguidores se niegan a aceptar su partida, principalmente porque menos de 24 horas tras su deceso, la noche del 29 de agosto, el cuerpo fue incinerado en California sin un velatorio público, privando a sus otros hijos de despedirse y sin realizarse una autopsia completa. Según rezan los documentos y los informes oficiales de las autoridades, la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles dictaminó que el fallecimiento se debió a causas naturales, provocado por un infarto derivado de patologías previas, como la diabetes, la hipertensión y una neumonía. Y dado que contaba con un historial clínico kilométrico y muy detallado y, debido a la insistencia de su hijo Iván, quien solicitó expresamente que no se le practicara la autopsia completa, únicamente se extrajo una muestra de sangre para descartar la presencia de estupefacientes, y con esa simple prueba procedieron a la cremación del cadáver. Apenas unas horas después de convertir su cuerpo en cenizas, comenzaron a brotar las teorías de la conspiración más disparatadas. El primero en lanzar la bomba y afirmar públicamente que el cantante seguía entre nosotros fue Joaquín Muñoz, quien fuera su manager en el pasado. En el año 2018, 2 años después de la supuesta defunción, Muñoz se plantó en un plató de televisión mexicano y soltó la exclusiva «Juan Gabriel está vivo». Aseguró que todo había sido un teatro, que fingió su propia muerte y que se encontraba escondido en México, manteniendo contacto directo con él. Muñoz defendió la tesis de que el artista había optado por simular su final porque estaba hastiado de la fama, agobiado por las amenazas que recibía y deseoso de vivir sus últimos años en paz y anonimato, prometiendo incluso que reaparecería ante el mundo el 7 de febrero de 2017. Como era de esperar, esa fecha llegó y pasó sin rastro del artista, pero Muñoz, lejos de callarse, siguió echando leña al fuego.
Ya en 2019, cambió su versión diciendo que Juan Gabriel había muerto de verdad, pero por enfermedad, para luego desdecirse nuevamente. Volvió a la carga afirmando que seguía vivo, aguardando una especie de indulto o permiso del presidente de México para salir a la luz sin enfrentar cargos por fraude. Y lo sorprendente es que millones de almas le creyeron porque la muerte fue tan repentina, tan extraña y con tantos cabos sueltos, que la idea de un plan maestro no parecía tan descabellada. Llegados al año 2026, la periodista Marta Figueroa estrenó un documental explosivo en la plataforma ViX, titulado Divo o Muerto, donde se sumergió en una investigación exhaustiva sobre el deceso, destapando datos inéditos. Reveló que Juan Gabriel había sido ingresado de urgencia en un hospital de Santa Mónica pocas horas antes del fatal desenlace que los médicos le dieron el alta, enviándolo a casa con medicación, y existen sospechas de que esos fármacos pudieron ser el detonante del infarto. Además, sacó a la luz que el informe policial detalla que al arribar los servicios de emergencia, Juan Gabriel aún respiraba y mantenía el pulso contradiciendo la versión de una muerte instantánea. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que certificaran su defunción a la velocidad del rayo y sin apenas trámites? ¿A qué vino esa prisa inusitada por incinerar el cuerpo inmediatamente? ¿Por qué se saltaron el protocolo de una autopsia completa y exhaustiva? Son interrogantes que a día de hoy siguen oliendo a chamusquina. No obstante, dejándonos de teorías conspiranoicas, la cruda realidad es que el Divo de Juárez seguramente sí pasó a mejor vida. Lo que dictan la lógica y los informes médicos es que su corazón dijo: basta, colapsando, tras sufrir un infarto fulminante, provocado por años de desatender una salud que era una auténtica bomba de relojería, consecuencia directa de décadas, currando sin parar, sometido a un estrés brutal, viviendo en un avión y ofreciendo conciertos maratonianos que habrían tumbado a un toro. Su organismo simplemente no pudo soportar más tralla, y esa cremación express fue una decisión unilateral de su hijo Iván, obsesionado con evitar a toda costa el circo mediático de ver el cadáver de su padre expuesto en todos los telediarios. Su intención, según dicen, era blindar la dignidad del artista hasta el último segundo. Y aquí es donde nos topamos con la segunda gran revelación de este drama. Juan Gabriel estiró la pata en la más absoluta soledad, lejos del calor de los suyos, un final desolador para alguien que se pasó la vida entera mendigando un poco de cariño verdadero. Y claro, el fallecimiento fue tan rocambolesco, tan repentino, y con una gestión tan chapucera que hay millones de almas que se niegan en rotundo a tragar con ello, incapaces de asimilar que su gran ídolo, ese genio que les arrancó lágrimas y carcajadas a partes iguales, tuviera un final tan gris. Esa negación colectiva ha alimentado una leyenda urbana descomunal, el bulo de que Juan Gabriel sigue vivito y coleando escondido en algún lugar, aunque la triste verdad es que murió tal y como vivió, completamente solo. Fue tras el sepelio de Juan Gabriel cuando se abrió el testamento y se confirmó lo que era un secreto a voces en los mentideros. Iván Aguilera Salas figuraba como el heredero universal absoluto. El pastel entero pasaba a manos de Iván sin repartir ni las migajas. Estamos hablando de una fortuna de más de 100 millones de dólares en patrimonio, los derechos de autor de más de 1.800 canciones fincas de lujo en México y Estados Unidos. Y por si fuera poco, la marca registrada, Juan Gabriel, y el nombre comercial, Noa Noa. Absolutamente todo. Los otros 4 hijos, Alberto Jr., Joan, Hans y Jean, se quedaron a 2 velas sin ver un solo euro, lo que desató una guerra fratricida que ríete tú de las tragedias griegas y que perdura hasta hoy. Nada más leerse las últimas voluntades, empezaron a salir supuestos hijos no reconocidos,
hasta de debajo de las piedras, reclamando su tajada. El primero en saltar a la palestra fue Joao Rosales, un chaval de 23 años que juraba y perjuraba ser hijo biológico del cantante. No se cortó un pelo y plantó una demanda en los juzgados de Miami exigiendo una prueba de paternidad inmediata. Después apareció en escena Luis Alberto Aguilera, de 26 años con la misma cantinela, y más tarde Claudia Aguilera, de 42 años, que aportó una prueba de ADN, que según ella demostraba con un 99,9% de fiabilidad que llevaba la sangre del artista. Todos ellos iban a degüello, buscando impugnar el testamento para pillar cacho de esa herencia millonaria. El equipo legal de Iván Aguilera tuvo que batirse el cobre durante años en tribunales mexicanos y estadounidenses, hasta que por fin, en 2019, la Suprema Corte de Justicia de México dio el carpetazo final ratificando el testamento. La sentencia fue clara. Iván Aguilera era el único dueño, y señor de todos los supuestos hijos ilegítimos, no habían aportado pruebas contundentes, y el documento legal de Juan Gabriel iba a misa. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. En 2023 surgió un nuevo giro de guión con la aparición de otro supuesto testamento. Un letrado llamado Gustavo Herrera aseguró tener en su poder un documento anterior, firmado por el cantante antes del de 2014, donde sí se incluía en el reparto a los 4 hijos adoptivos, Iván Joan Hans y Jean. Y este abogado no se mordió la lengua al acusar a Iván de haber falsificado el testamento de 2014 para quedarse con toda la pasta. A día de hoy, esa acusación sigue coleando en los juzgados. No hay sentencia firme, pero ha sembrado la duda razonable. ¿De verdad Juan Gabriel quería dejarle todo el imperio solo a Iván? ¿O acaso Iván metió mano en los papeles aprovechando el caos tras la muerte de su padre? Nadie pone la mano en el fuego por nadie. Lo que es una verdad como un templo es que la familia está rota en 1000 pedazos. Según cuentan las malas lenguas y la prensa rosa, Iván no se dirige la palabra con sus hermanos Alberto Jr., Joan Hans y Jean, y entre ellos tampoco hay comunicación alguna. Los lazos de sangre se han ido al traste por culpa del vil metal, por una herencia que el artista dejó atada de aquella manera. Porque vamos a ver si Juan Gabriel tenía tan claro que Iván debía ser el único beneficiario. ¿Por qué narices no lo dejó cristalino cuando aún estaba vivo? ¿Por qué no se sentó a hablarlo cara a cara con sus otros hijos? ¿Por qué no preparó el terreno para evitar este desastre familiar? Y si su deseo era que los 4 compartieran el legado, ¿cómo se explica que el testamento de 2014 diga todo lo contrario? Son preguntas que se quedarán en el aire, pero lo cierto es que Juan Gabriel tropezó con la misma piedra que su propia madre. Terminó abandonando a sus hijos a su suerte. Su madre lo dejó tirado físicamente en un orfanato, y él ha abandonado a sus hijos emocionalmente al dejar un legado envenenado y confuso. Y ahora, en pleno año 2026, 10 años después de su muerte, la batalla sigue encarnizada. Y aquí llegamos a la tercera gran revelación de este culebrón. Juan Gabriel, el hombre que compuso las odas más hermosas al amor y a la unidad familiar, dinamitó los cimientos de su propia casa. Su testamento ambiguo ha provocado una guerra civil entre hermanos que tiene pinta de no acabar nunca. El mismo hombre que fundó un orfanato para dar cobijo y cariño a niños desamparados ha dejado a su prole matándose por el dinero. Y aquel que lloró durante toda su existencia por el trauma del abandono materno, acabó repitiendo la historia de la forma más cruel, dejando a sus hijos sin respuestas, sin guía, y peleando por las sobras. Pero si miramos más allá de la pelea por los millones, hay un trasfondo de tristeza infinita que envuelve toda la biografía de Juan Gabriel. La cruda realidad es que por más que huyera, jamás logró sacudirse los fantasmas de su pasado. Ni todo el oro del mundo ni los aplausos ensordecedores
ni ser una leyenda viva. Sirvieron para curar esa herida sangrante que le provocó el desprecio de su propia madre. Un dolor que llevaba clavado en el alma. Cuentan las malas lenguas y los más allegados que el divo arrastraba una depresión de caballo, encerrándose temporadas enteras en su mansión a cal y canto, sin querer ver ni un rayo de sol. Se aislaba en su estudio para volcar sus penas, pero no creáis que para nuevos éxitos comerciales, no. Componía para sí mismo escupiendo en el papel canciones desgarradoras sobre su soledad, que nadie llegó a escuchar jamás. Eran melodías nacidas de su infancia rota, tesoros ocultos, que desgraciadamente se esfumaron para siempre con su último suspiro. Y ojo porque el drama no acababa ahí. Según se rumorea en los mentideros, Juan Gabriel era incapaz de mantener a nadie a su lado por mucho tiempo. Y no hablamos solo de líos de cama que también, sino de amistades de toda la vida, y relaciones laborales que acababan como el rosario de la aurora. Montaba unos pollos tremendos con sus representantes y productores se peleaba con amigos íntimos, porque la desconfianza le corroía. En el fondo siempre estaba esperando la puñalada trapera. Tenía tanto pánico a que le dejaran tirado, que en cuanto notaba un mínimo distanciamiento, prefería dar él el portazo primero para ahorrarse el sufrimiento del abandono. Era un círculo vicioso, un patrón tóxico que repetía una y otra vez, sin poder evitarlo boicoteando su propia felicidad. Fíjate tú qué ironía que en la recta final de su vida se empeñó en volver a Ciudad Juárez, el escenario de sus peores pesadillas infantiles. Quería regresar a la ciudad del orfanato, la del mítico Noa Noa. Se lió a comprar fincas, reformó la casa familiar con todo lujo, y, según dicen, tenía clarísimo que quería jubilarse allí. Su obsesión era cerrar el círculo, hacer las paces con ese lugar maldito, donde todo empezó, pero el destino es caprichoso, y no le dio tregua. La parca se lo llevó antes de tiempo. Pero atención porque hay una historia oculta que pocos conocen y que nos revela de qué pasta estaba hecho realmente este hombre. Resulta que en el año 1987, cuando estaba en la cresta de la ola, y era el rey absoluto de las listas, el tío va y funda el orfanato Semjase en Ciudad Juárez. Y el nombre tiene guasa porque le puso Semjase por un personaje de un cómic de ciencia ficción que le flipaba cuando era un crío muerto de miedo en el internado. Al parecer, Semjase era una especie de extraterrestre buenrollista que venía a salvar a la humanidad, y eso es exactamente lo que él aspiraba a ser. Juan Gabriel quería convertirse en ese ángel de la guarda para los chavales, que como él no tenían dónde caerse muertos, ni nadie que les quisiera. Aquello no era un chiringuito cualquiera. ¿Qué va? Tenía capacidad para 120 críos. Hablamos de huérfanos niños abandonados a su suerte chavales de la calle. Y el cantante soltaba una millonada mes a mes de su propio bolsillo para que aquello funcionara como un reloj. Pagaba religiosamente el rancho de los niños, las nóminas de los maestros, las reparaciones del edificio, los uniformes, el material escolar, las medicinas. Absolutamente todo. Pero lo más fuerte es que Semjase no era solo un techo donde dormir. Era un conservatorio en toda regla, una escuela de música de alto nivel. Los críos no solo aprendían a leer y escribir, sino que les ponían instrumentos en las manos y les enseñaban a cantar, a componer y a sentir el arte. Su intención era clara, quería ser para ellos lo que Juan Contreras fue para él en sus tiempos mozos, ese mentor que le cambió la vida en el orfanato. Quería que esos niños se miraran al espejo y vieran talento, que supieran que valían mucho y que podían comerse el mundo si se lo proponían. Y no se limitaba a firmar cheques desde lejos. Juan Gabriel se presentaba allí cada 2 por 3 en su Mercedes negro, apareciendo por sorpresa. Llegaba con sus trajes de lentejuelas y se tiraba las horas muertas con los chavales, dándoles clases magistrales y contándoles batallitas. Les metía en la cabeza que si él, que había salido de lo más bajo, había llegado a ser una estrella mundial, ellos también podían lograrlo. Y claro, los niños flipaban con él.
Para esos chavales, Juan Gabriel no era un cantante famoso, era un auténtico superhéroe de carne y hueso. Era la prueba viviente de que se puede salir del pozo, de que nacer pobre no significa estar condenado al fracaso de por vida. Y ojo al dato porque muchos de esos niños que crecieron en Semjase acabaron convirtiéndose en músicos profesionales con el tiempo. A lo mejor no llenan estadios como el Divo, pero tienen carreras dignas, tocan en orquestas y se ganan la vida honradamente con la música. Todos coinciden en lo mismo. Ese lugar les salvó el pellejo. Sin Juan Gabriel, la mayoría habría acabado criando malvas o entre rejas. El artista se llenaba la boca en las entrevistas, prometiendo que Semjase seguiría en pie incluso cuando él faltara. Aseguraba que había dejado todo atado y bien atado con fondos para décadas, porque ese era su legado más preciado, mucho más que sus canciones o su fama. Para él mantener ese orfanato era una cuestión de honor, su forma de devolverle a la vida lo que había recibido. Era la manera de saldar esa deuda moral eterna que sentía con Juan Contreras, el maestro que le rescató del abismo cuando era un niño. Pero amigos, aquí viene el drama. En el año 2015, apenas un año antes de decirnos adiós, estalló la bomba, y Juan Gabriel descubrió el pastel. Se enteró de que había una corrupción galopante en la administración, y que la pasta que enviaba no se estaba usando como debía. Había deudas descomunales con los proveedores nóminas sin pagar, y según la prensa rosa, algunos listillos estaban desviando fondos para llenarse los bolsillos. Imaginaos el cabreo monumental de Juan Gabriel. Se sintió tan traicionado y dolido que tomó una decisión radical en caliente. Cerró el grifo de golpe y porrazo sin consultarlo con nadie y sin buscar un plan B. Simplemente dejó de soltar la guita. Él pensaba que cortando la financiación forzaría una limpieza en la directiva, pero la jugada le salió fatal. Sin los $5.000 mensuales que aportaba el artista al centro, se vino abajo como un castillo de naipes, y no pudo aguantar el tirón. En cuestión de meses, las deudas se los comieron vivos. Empezó a faltar la comida, cortaron el agua y el sueño se convirtió en pesadilla. La situación se volvió insostenible, un auténtico polvorín, y los maestros, hartos de no ver ni un euro en sus cuentas, terminaron dimitiendo en masa. Así fue como en el año 2015, Semjase echó el cierre definitivo a sus puertas. Aquello fue un drama para los 25 críos que residían allí, quienes tuvieron que ser reubicados a toda prisa, desperdigados como piezas de un puzzle roto entre la Casa Esperanza y diversas instituciones del gobierno, perdiendo su único hogar. Y lo que era Semjase, el gran sueño dorado de Juan Gabriel, ese proyecto faraónico destinado a ser su huella imborrable en la tierra, acabó transformándose en una pesadilla de ladrillo y cemento. El lugar quedó convertido en un edificio fantasma triste y desolado, aunque consta que el Divo de Juárez tenía entre ceja y ceja solucionar aquel desaguisado, y no pensaba tirar la toalla tan fácilmente. Se le llenaba la boca hablando de reestructurar todo el sistema, de meter savia nueva en la administración para reabrir por todo lo alto, pero la parca le visitó inesperadamente en agosto de 2016. Justo un año después del cerrojazo, la muerte le impidió cumplir su promesa, y Semjase jamás volvió a ver la luz. A día de hoy, entrando ya en el 2026, la estructura sigue allí como un testigo mudo. El edificio permanece en Ciudad Juárez, comido por la dejadez, forrado de grafitis y con los cristales hechos añicos, alzándose como una metáfora cruel y perfecta de lo que fue la propia existencia de Juan Gabriel, una obra maestra llena de amor. Un proyecto que nació de las mejores intenciones del mundo, con un corazón enorme, pero que terminó absolutamente destrozado, hecho trizas por las puñaladas traperas y la deslealtad de aquella gente en la que él había depositado su confianza ciega, dejándolo totalmente vendido. Hay que entender que para el artista Semjase no era simplemente un orfanato más que va. Era su manera terapéutica de perdonar a su madre, una especie de redención personal en vida.
Pensaba que si lograba rescatar a esos chiquillos del abandono, si les daba el cariño y las oportunidades que a él le negaron, evitando que pasaran por su mismo calvario, quizá, solo quizá, entendería por qué su madre le dio la espalda. Tal vez así podría llegar a perdonarla de corazón y sanar esa herida que llevaba abierta décadas. Pero al cerrar Semjase, se esfumó también la última esperanza que le quedaba a Juan Gabriel de hallar algo de paz interior. Resulta paradójico y desgarrador que el hombre que salvó a cientos de criaturas en las instalaciones de Semjase durante 28 largos años fuera totalmente incapaz de salvarse a sí mismo de sus propios demonios. El hombre que regaló segundas oportunidades no pudo superar que le robaran la primera. Y esa, señoras y señores, es la tragedia griega que marca su leyenda, la pena más grande que se llevó a la tumba. Aquí llegamos al quid de la cuestión, la cuarta revelación que nos deja helados. Juan Gabriel levantó un refugio para niños desamparados, buscando curarse. Él, pero la mala gestión, echó por tierra el proyecto, y con ese cierre murió la última ilusión del cantante, de encontrar el sosiego que tanto ansiaba. El genio que fue bálsamo para millones con sus letras, no tuvo quien le curara el alma a él. Es terrible pensar que el hombre que compuso las baladas de amor más hermosas y sentidas de la historia, en el fondo, jamás se sintió verdaderamente amado por nadie. Y aquel que logró que generaciones enteras derramaran lágrimas de emoción, acabó muriendo, en la más absoluta soledad, sin haber podido cerrar nunca la cicatriz de su infancia traumática. Esta es la crónica vital de Juan Gabriel, nacido como Alberto Aguilera Valadez. Aquel crío al que dejaron tirado en un orfanato con apenas 5 añitos. El niño que se pasó 8 años eternos pegado a la ventana, esperando una visita de su madre, que jamás se produjo. El chaval que, harto de esperar, se fugó del internado a los 13 años y tuvo que buscarse las castañas para sobrevivir completamente solo en las calles más duras. El adolescente que se dejaba la garganta cantando en antros de mala muerte por 4 perras. El joven que acabó entre rejas injustamente en el penal de Lecumberri, viviendo un infierno. Ese mismo hombre que resurgió de sus cenizas para convertirse en el artista más grande que ha dado México, el genio prolífico de las 1800 canciones, el rey Midas, que despachó más de 150 millones de discos y llenó estadios hasta la bandera por todo el globo, pero que tras los focos seguía siendo ese niño herido, incapaz de sanar. El hombre que escribió Amor Eterno, un himno universal, dedicándoselo a una madre que nunca le dio ni una pizca de cariño. El hombre que se inventó una familia atípica para intentar llenar ese vacío inmenso que le dejó su progenitora. El que fundó un orfanato como quien construye un bote salvavidas para no ahogarse en su pena. Y finalmente, el hombre que falleció solo en un piso de Santa Mónica, sin haber alcanzado nunca esa paz espiritual que persiguió durante toda su vida. El 30 de agosto de 2016, 2 días después de su fallecimiento, las cenizas de Juan Gabriel llegaron al Palacio de Bellas Artes en Mindemetiontese, Ciudad de México, el mismo escenario sagrado donde había reescrito la historia de la música popular en 1990. Fue una locura absoluta. Más de 700.000 personas desfilaron por el palacio para darle el último adiós con colas kilométricas que rodeaban todo el centro histórico de la capital. La gente era un mar de lágrimas, coreaban sus temas, a pleno pulmón clamaban al cielo, y una audiencia brutal de 11.8 millones de espectadores siguió el evento por televisión. Se consagró como uno de los funerales más multitudinarios que se recuerdan en México, pero la procesión iba por dentro. Sus hijos no estaban unidos en el dolor. Iván andaba por un lado, los otros hermanos por otro, en una guerra fría evidente, donde no se dirigían la palabra, escenificando la fractura familiar. Y esa estampa resume a la perfección la herencia de Juan Gabriel, un ídolo capaz de unir a millones de extraños con su voz.
pero que dejó tras de sí un clan familiar totalmente roto y dividido. Un hombre que conmovió al planeta entero, pero que se marchó con el corazón destrozado. Los restos mortales de Juan Gabriel regresaron a su casa en Ciudad Juárez, el lugar donde arrancó toda esta leyenda. La ciudad del orfanato, la ciudad de sus pesares. Y allí descansan ahora en la urbe que le vio sufrir como nadie, pero que también le vio nacer como estrella. A pesar de todo, a día de hoy hay millones de fanáticos que se niegan en rotundo a aceptar que Juan Gabriel ha pasado a mejor vida. En las redes sociales no paran de brotar vídeos virales de gente que jura y perjura haberlo visto vivito y coleando. Que si está en Morelos, que si se oculta en Sinaloa o en Michoacán. Siempre de incógnito tras unas gafas oscuras y en rincones apartados del mundanal ruido. Y esos vídeos corren como la pólvora, porque el pueblo necesita creer en el mito. Quieren pensar que su ídolo fingió su muerte para vivir tranquilo lejos de la fama que le asfixiaba. Pero la realidad es mucho más simple, cruda y triste. Juan Gabriel nos dejó para siempre. Su corazón dijo, basta, y murió de un infarto agotado de tanto luchar contra corriente. Se marchó de este mundo, envuelto en la más fría soledad, partiendo sin haber hallado jamás ese tesoro que persiguió con tanto ahínco durante toda su existencia, el amor incondicional que su propia madre le negó. Porque a fin de cuentas, esa carencia afectiva es lo que realmente define la biografía de Juan Gabriel. No son sus discos de platino, ni sus melodías inmortales, ni siquiera su fama planetaria, sino esa búsqueda perpetua y agonizante de un afecto que se le escapó entre los dedos. Todo su repertorio musical, cada una de sus composiciones y la entrega total en sus conciertos no eran más que alaridos de auxilio, gritos desgarradores de un alma que suplicaba desde lo más profundo ser querida de verdad. El tema Amor Eterno no fue concebido como un homenaje a su madre, como muchos creen, sino que era una balada dedicada a su propio niño interior, un ruego al universo, para que alguien en algún rincón del mundo le ofreciera esa devoción eterna que su progenitora jamás le brindó. Y ahí reside la auténtica tragedia griega de Juan Gabriel, que aunque millones de almas alrededor del globo lo idolatran, lo elevaron a los altares y lo transformaron en un icono cultural indiscutible. Él en su fuero interno nunca se sintió verdaderamente amado. La razón es devastadora. El único cariño que para él tenía validez, el de su madre, le fue vetado. Pasó cada minuto de su vida intentando rellenar ese abismo emocional, escribiendo letras que sangraban dolor, adoptando hijos para crear la familia que no tuvo, levantando orfanatos y construyendo un imperio económico colosal. Pero fue en vano. Ese agujero negro en su pecho permaneció intacto y lo persiguió como una sombra fiel hasta su último suspiro. Oficialmente Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, pero si somos honestos, aquel chiquillo de 5 años que fue abandonado a su suerte en el internado de Ciudad Juárez había muerto mucho tiempo atrás. Su espíritu se quebró el día exacto en que su madre lo depositó en aquel lugar frío y se marchó para no volver jamás a buscarlo. Todo lo que aconteció después, el estrellato, los aplausos, la gloria en los escenarios, no fue más que el intento desesperado de aquel niño de 5 años por recuperar el amor que le arrebataron y que tristemente nunca logró encontrar. Esa es la biografía real y oculta de Juan Gabriel, no la del monarca indiscutible, de la canción mexicana, sino la historia de un crío desamparado que invirtió su vida entera, sollozando, en la penumbra aguardando una visita familiar que jamás se produjo, transformando ese llanto inconsolable en las partituras más hermosas que se hayan redactado en la historia de la música hispana. Porque al final del día, cada movimiento de Juan Gabriel, cada estrofa cantada, cada recital multitudinario y cada nota musical era una petición de socorro para ser aceptado. Era en esencia un niño de 5 años vociferando desde los muros de un orfanato.
¿por qué me dejaste aquí? ¿Por qué no soy digno de tu amor? Y ese lamento visceral se metamorfoseó en himnos como Amor eterno en Hasta que te conocí o en Querida. En todas esas obras maestras que han arrancado lágrimas a millones, porque todos sin excepción, en algún instante de nuestra trayectoria, hemos experimentado ese desgarro, ese abandono, esa soledad que te hiela los huesos. Juan Gabriel tuvo el don de verbalizarlo como ningún otro artista ha podido. Por eso su obra no caduca, por eso sigue conmoviendo corazones y mantiene una vigencia absoluta, ahora que se cumple una década completa desde su partida física. La realidad es que Juan Gabriel no cantaba para divertir al público. Cantaba para sanarse a sí mismo, cantaba como un acto de supervivencia, para no morir de tristeza. Y aunque él paradójicamente se fue de este plano sin haber sanado sus heridas, sus melodías continúan curando a millones de personas. Ese es su legado monumental, no la fortuna acumulada, ni los récords de la industria, sino las lágrimas que sigue evocando las emociones que despierta, y el dolor ajeno que sigue aliviando día tras día. Él comprendió una verdad universal que pocos artistas logran asimilar, que la música con mayor poder no es aquella que te provoca alegría efímera, sino la que te hace llorar, la que te acaricia en lo más recóndito del alma, la que te pone frente a frente con tu propio sufrimiento y te hace percibir que no estás desamparado en tu angustia. Y eso es exactamente lo que logró Juan Gabriel. Nos hizo sentir que no caminábamos solos por el valle de lágrimas, que había alguien que comprendía perfectamente nuestro tormento, y ese alguien era él. El niño olvidado en el orfanato, el pequeño que nunca conoció el calor maternal, el niño que se transformó en el Divo de Juárez y que falleció en soledad esperando eternamente un abrazo de amor que nunca llegó.